Muy buenas y bienvenidos un día más a nuestro canal. Tenemos un vídeo preparado con estas sudaderas que hemos hecho, así que si queréis saber cómo las hemos hecho próximamente, dentro de muy poquito, Los mejores cines. lo subiremos aquí al canal, porque bueno, ha quedado un poquito raro el mío, el suyo ha quedado más o menos bien, pero ha habido show, así que os prepararemos y os subiremos el vídeo. Bueno, pues nada, deja tu like, suscríbete al canal y tenemos malas noticias. Bueno, malas noticias para nosotros. Hay que dejar el drama. Ahí. Pero que a lo mejor son para nosotros, a lo mejor para ellos no. Hombre, hay gente ilusionada. Tenemos malas noticias, amigos. Bueno, hace muy poco subimos un vídeo en el que dijimos que nos íbamos a independizar. Dependíamos de la inquilina porque se estaba resistiendo, por así decir. A ver, hay que poner... El piso es de sus padres. O sea, donde nos íbamos a ir, el piso es de sus padres. Pero había una persona que tenía... bueno, que estaba de alquiler en ese piso. Entonces se le avisó con tiempo de que lo tenía que abandonar porque se le acaba el contrato y además, pues... El tiempo legal. Línea... ¿Cómo se dice? Línea de sangre, ¿no? ¿El qué? Como que tú eres... Tú tienes Es el que primer ocupar... grado. Familiar de primer grado. Entonces le avisó el tiempo tal y cumplía hoy día 29. Entonces, yo la verdad Hoy es ya que... teníamos que haber quedado con ella para la entrega de llaves. Y bueno, lo que ha dicho ella, se le dio un plazo de 2 meses, que es lo legal cuando se deja el piso a una persona de primer grado. Se le dio el tiempo legal, ella yo creo que lo que ha hecho ha sido buscar piso, otro piso más tarde de lo normal. Estos 2 meses yo creo que no ha buscado nada, simplemente yo creo que ha buscado algo en los últimos 20 días cuando ha visto que la cosa estaba seria. El caso es que yo sospechaba que no se iba a ir. Jesús se ha ido más palo que yo porque yo más o menos lo tenía asumido. Así que nada, de momento tenemos paralizada la mudanza. Tenemos las pruebas, es decir, esto no ha Pero sido... no hace falta que lo No voy a enseñes. enseñar nada, pero tenemos las pruebas de que... Ayer nos dijo que no se iba a ir porque no tenía otra cosa, o sea que está todo ahora mismo paralizado. Mañana su padre tendrá que hablar con el seguro a ver qué dice y según lo que diga, pues así tendremos que actuar porque claro, no es lo mismo que te digan que en un mes recuperas el piso, porque entonces esperamos, a que te digan que es un año o dos, que es como más o menos es lo que hemos leído. Entonces la cosa ya se complica y tendremos que pensar un plan B, C o D. Ayer nos pusimos en contacto con ella, voy a leer textualmente, no voy a... Yo ya le he dicho a Que no ella, hace falta que lo escucha, leas. deja. Yo he dicho, voy a enseñar la conversación porque habrá gente que no nos crea, es lícito, porque al final puede ser que nos lo estemos inventando para sacar dinero, para hacer vídeos. Está la conversación, lo que pasa es que ella no quiere que lo saque, pero obviamente hubiese sacado la conversación difuminando los datos de mi padre, por supuesto, y de la chica de la otra parte. Pero bueno, ayer le pusimos, hola, Nombre de la persona. necesito que me digas a qué hora nos pasamos mañana a ver la vivienda, muy importante, porque claro, hay una fianza que se puso en el día que empezó ella de alquiler. Entonces, para ver cómo estaba la casa y si hay que devolver la fianza o no. Para mañana a ver la vivienda y entrega de llaves. Por favor, dime qué compañía tenéis, tanto de luz como de gas, porque es muy importante, porque si ella ha dado de baja la compañía de luz y de gas que tiene, nosotros a la vez que entramos en ese piso, estaríamos como 3 o 4 días sin poder disfrutar del gas y de la luz, hasta que la compañía que contratemos nos dé de alta ambas cosas. Tampoco contestó. Hay que cambiar de titular, gracias. Bueno, y esto es lo que contestó ella. Vale, en los próximos días te... No, perdón. Esto es... ¿Dónde está lo suyo? Hola, buenos días. Siento decirles que no he encontrado el piso para pasarme porque mi contrato de trabajo es recién y no me dejan alquilar. Ya hablé con ustedes, sí, lo que me comentó a mí.
Si esto les ocasiona alguna incomodidad, hablen con mi abogada, les pido perdón, pero no es mi intención y me siento muy mal al no encontrar un piso. Un saludo, bla, bla, bla. Y esto. La situación, pues bueno, se ha complicado, la verdad. Se ha complicado porque, a ver, yo me imaginaba que iba a pasar lo que ha pasado. Lo que pasa es que tenía un poquito de esperanza porque a la otra parte, obviamente, no le interesa que acciones legales podamos ocasionarles. En este caso, ahora tenemos que llamar al seguro del alquiler y pues abrir parte de lo que está sucediendo y no sabemos en este caso ahora qué es lo que va a suceder porque nos lo tiene que comunicar el seguro. Entonces yo pensaba que a ella no le iba a interesar esta situación y que aunque sea a 2 días de irse o una semana de irse, pues iba a preparar todo deprisa y corriendo e irse. O hasta incluso el último día decirnos, dame un día o 2 días, que es lo que necesito para salir de la casa, y obviamente se lo hubiera dado, porque hemos sido muy flexibles. Pero no ha sido así. Es decir, ella ha puesto que tiene un nieto, ella ha puesto que, bueno, pues que hasta incluso su hija también va a tener o ha tenido una hija. Entonces, claro, una vez que ya hay menores y sobre todo recién nacidos, pues ya es apaga y vámonos. Así que la situación está muy complicada. Lo que dice ella, si son 15 días, un mes, pues a ver, no es toda la vida, son pocos días esperando. Después de lo que ya llevamos esperando. Pero si ya se alarga 1 año, 2 años, ya es tiempo, ¿eh? Ya es mucho tiempo. Entonces, dependemos ahora mismo de lo que nos diga el seguro, a ver qué son las pautas que hay que seguir, cuáles son las pautas que hay que seguir, si hay que demandar, no hay que demandar, si hay que esperar a que ellos actúen, envíen cartas, no lo sé. Así que queríamos hacer este vídeo porque había gente muy ilusionada, como Hombre, nosotros. como nosotros lo estábamos, la verdad, y seguimos estando, eso no supone ningún impedimento de irnos juntos a vivir, pero sobre todo queríamos hacer este vídeo por eso, para explicar a la gente que... Y nada, ya os mantendremos informados de cómo va el tema. Cuando esté la cosa más clara, pues haremos otro vídeo de actualización. Pero de momento, pues la mudanza está paralizada. Hay cosas suyas, por ejemplo, en el trastero de esa vivienda que estaban preparadas ya para directamente subir a la casa. Así que también habíamos hablado con un amigo que nos dejaba una furgoneta. Menos mal que tampoco nos dejó la furgoneta, porque si no hubiésemos hecho un cambio a lo loco, porque de momento no se puede hacer nada. Y nada, pues mañana nos pondremos en contacto con el seguro y a ver qué nos dice. En cuanto nos digan algo, os mantendremos informados porque habrá gente que querrá saber cómo va la situación. Pero vamos, que pinta mal la cosa. ¿Qué pensáis sobre este asunto? Dejadnos en los comentarios lo que queráis, queremos se admite la apuesta de tiempo. Porque también, bueno, aparte de informarnos en las páginas web y demás, en Google y demás, pues no sé, a lo mejor a alguien le ha pasado una situación parecida. Sí, y que describa su caso en los comentarios, obviamente sin dejar los datos personales por la ley de protección, pero a ver cómo ha transcurrido todo. Así que nada, hasta aquí la última hora. Última hora. De nuestra trágica mudanza nefasta, no, ¿cómo es? Se puede decir. Mudanza fallida. Primer intento. Bueno, realmente es un segundo intento, porque el primero fue hace unos años cuando nos íbamos a independizar, pero el piso el que vimos fue justo después de la pandemia, no admitían a Copito y ahí paralizamos todo. No me voy a mudar sin Copito. Así que nada, esto es lo que hay y lo que os hemos contado. Os iremos contando más novedades, ¿vale? Lo dicho, si conocéis de alguien que le ha pasado lo mismo o a vosotros mismos... Y obviamente no vamos a entrar a la fuerza ahí, o sea, eso... Sí, eso hay que dejarlo claro porque seguro que hay gente que lo dice. No se contempla ahora mismo eso. Y es que no interesa ahora mismo hacer eso. Eso de contratar a desocupas, muy buen trabajo por todo lo que está sucediendo, la ley que ampara a los inquilinos y a los, inquiocupas y demás. Pero de momento eso no es una opción, pero para nada, vamos. Así que... Podemos todo. Nada, lo dicho.
Ya, Bueno. ya os vamos diciendo. Os leemos en comentarios. Gracias por haber visto el vídeo. Deja tu like y suscríbete.